Ya, Ay, en primer lugar, buenos días a todas y a todos y agradecer al grupo Creativa eh, que hayan solicitado mi colaboración. Siempre es un orgullo trabajar con Andalucía, porque no sé si saben que yo he nacido en la línea de la Concepción, ciudad en la que, como también deben haber oído, estamos reivindicando que se convierta en ciudad autónoma. Y bueno, vine muy pronto a vivir a Canarias, pero voy con bastante frecuencia a visitar a mi familia y yo creo que Andalucía ha sido una de las comunidades con las que más oportunidades he tenido de colaborar y de trabajar en diferentes proyectos desde que comencé hace 45 años ya que llevo trabajando. Y sí que me parece que es importante que sepan, porque eso le otorga un matiz diferente a la vinculación entre la universidad y los centros educativos, que he trabajado en todos los niveles educativos. Yo empecé trabajando como maestro y como ya saben, cuando empiezas como maestro te toca dar lo que te corresponde en el centro al que te adscriben. He dado clases incluso en educación infantil, por supuesto en la universidad y también en el aula de mayores. En la actualidad también trabajo temas de gerontología y de cuidado de las personas mayores. Digamos que es el último tema que hemos incorporado en nuestro trabajo y concretamente, como ya comentaba la compañera, comencé hace exactamente 30 años con la publicación de un programa de educación sexual basado en el constructivismo de la teoría de Piaget, que bueno, afortunadamente tuvo una gran difusión, y desde 1995, gracias a la invitación de Marina Subirats y Amparo Tomé, tuve la oportunidad de poder participar en un proyecto en el que estábamos 8 países de la Unión Europea, en el que por vez primera incluíamos el tema de las masculinidades. De hecho, el proyecto se llamaba Ampliar los enfoques sobre las masculinidades tanto en chicos como en chicas, y bueno, fue para mí una gran oportunidad que luego me fue incorporando en otros proyectos que siempre tuvieron como objetivo la elaboración de programas educativos que también creo que deberían saber que han sido experimentados, han sido evaluados en centros de Andalucía, en concreto en centros de Córdoba y de Málaga. Es obligatorio, por una cuestión de ética y de compromiso, mencionar que parte de la información que les voy a proporcionar ha sido obtenida de un proyecto llamado Educación para el Presente sin Violencia, construir una cultura de paz, que ha sido financiado por la Comisión Europea, la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad, el Gobierno de Canarias, con la colaboración del Instituto Canario de la Mujer y la Dirección General de Juventud. Un proyecto que tuvo una duración de 2 cursos académicos y medio más completos, con lo cual la intervención con el profesorado fue bastante profunda y nos permitió, frente a intervenciones puntuales que son absolutamente necesarias, evidentemente, poder disponer de, como digo, un programa desarrollado con amplitud, con profundidad y con un temario amplio que les voy a comentar. Me gustaría tener un recuerdo para Samuel, la persona que, como saben, sufrió violencia por homofobia en Galicia, y presentarles una imagen que para mí resulta muy ilustrativa de lo que podría servir para explicar
Cuando hablamos de la masculinidad hegemónica, cuando hablamos de la masculinidad opresora, cuando hablamos del patriarcado, a mí me hace recordar a lo que ocurre con la colonización que hemos hecho en múltiples ocasiones de las culturas de África o de las culturas incluso del continente americano, ¿no? Esta fotografía que ha sido tomada por mí en una estancia con un colectivo de la cultura baule en Costa de Marfil, me pareció sumamente explicativa porque tenemos a la madre cuidadora, a la niña vestida con un traje que le han enviado evidentemente de Europa, pero que está jugando con una muñeca blanca, ¿no? Es decir, lo que les estamos enseñando es la cultura blanca y no su propia cultura. Hay una fórmula africana que dice que la cultura es aquello que te encuentras al nacer. Sin embargo, esta niña recibe educación en escuelas, o recibía en aquel momento educación en escuelas de estilo europeo, nunca en escuelas africanas, y de hecho la población africana consideraba que quienes iban a las escuelas europeas eran las personas que fracasaban en la cultura convencional, ¿no? De alguna manera, a mí me gusta establecer ese paralelismo explicativo, y de hecho este es un material que, por ejemplo, se podría usar mucho en un debate en un instituto o incluso en un centro de educación primaria. Recordarles también, porque creo que eso es importante que lo sepan, que todos los programas que hemos desarrollado han sido en centros de educación primaria e infantil. Perdón, primaria y secundaria, porque evidentemente la organización de los centros no es la misma en todos los países de Europa. Así como en España tenemos infantil y primaria, en Dinamarca, por ejemplo, están unidos los centros de primaria y secundaria. De esa forma, claro, hemos tenido que adaptar siempre los programas al trabajo desarrollado en cada uno de los países de Europa en los que hemos intervenido directamente. Mostrarles, como decía la compañera, que en nuestros inicios empezamos a trabajar con la educación sexual ya desde una perspectiva de género, que en contra de lo que pudiéramos haber esperado en aquel momento, el material que nosotros habíamos diseñado y el programa recibió el premio Emilia Pardo Bazán de material didáctico no sexista. Fíjense que estamos hablando, están viendo imágenes que también se pueden usar, están disponibles en la web de la Junta de Andalucía, imágenes en las que ya hablábamos de la diversidad familiar hace 30 años. Y como pueden ver, hay una relación familiar, es una familia, ya sé que es un concepto que podríamos discutir si quieren más tarde, una familia en la que dos hombres podrían estar casados probablemente, ¿no? Una familia que podríamos llamar más convencional, con los abuelos, el abuelo, la abuela, el padre, la madre. Este es un prototipo de familia muy común en Canarias. Una familia en la que hay un hermano mayor responsable de su hermana y su hermano de menor edad. Y el programa que en su momento publicaron conjuntamente la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer, Educación Sexual, Género y Constructivismo, un programa yo creo que muy avanzado en aquel momento y del que yo me siento sumamente, o nos sentimos, las personas que lo pudimos elaborar, sumamente orgullosos, ¿no? Simplemente a título informativo, aunque luego les voy a comentar que pueden conseguir toda la información que deseen en la página de la Universidad de La Laguna, en la web de la ciencia, pero bueno, un poco para que vean desde los inicios cómo hemos trabajado en educación sexual con perspectiva de género. Y
como el tema de la educación sexual nos llevó al tema del currículum y la violencia, de forma que incluyéramos el tema de las masculinidades, que evidentemente estaba siempre presente cuando trabajábamos en educación sexual, ¿no? Con el tema de currículum y violencia, sí que nos parecía importante señalar en esta primera imagen que tienen la diversidad de culturas que siempre conviven en cualquier país, en cualquier sociedad, y en este caso es un ejemplo de muñecas o de juguetes de niños y niñas de Canadá. Un tema que nos ha parecido siempre negativo por la presencia que suele tener en la prensa y en los medios de comunicación, es el valor que se le otorga en algunas ocasiones a la guerra. En este caso se trata de una imagen de Irak, un país que, como saben ustedes perfectamente, fue invadido con la falsa justificación de que poseían material nuclear, cosa que luego se pudo comprobar que no era cierto, pero en cualquier caso, el hecho de que no evitemos las guerras, de que continuemos con las guerras, es una forma, desde mi punto de vista, clara de incitación a la violencia permanente. Otro ejemplo que a mí me parecía alarmante y que encontré en un periódico deportivo al que no voy a dar publicidad, de hace ya algunos años, que incluía un juego de vudú. Jugaban Holanda contra Alemania y habían incluido un juego de vudú. Como pueden ver, hay un niño supuestamente holandés que está clavándole agujas a un jugador, a un supuesto jugador de fútbol alemán, para que perdieran el partido. No lo ganaron, de todas formas, pero a mí me asombró en su momento cómo la violencia en el deporte, más allá de que pueda haber insultos que son graves, evidentemente, porque son formas de violencia claras, en algunos casos específicamente dirigidas a las mujeres. En este caso ya me parecía, es de hecho una incitación directa a la violencia por parte de los chicos en el fútbol. Analizábamos también algunas pruebas de evaluación que en aquel momento, hablo de hace 15 años, ¿no?, aplicaba el Ministerio de Educación. En este caso da igual qué partido político gobernara, pero se ve, es obvio que desde luego perspectiva de género no tienen ninguna, ¿no? Si se fijan bien, aquí aparece la mamá cuidando del niño, podría ser que lo llevara a la escuela. Hay otra mujer paseando también a un hijo pequeño, un chico que lleva a su novia o a su compañera o a su amiga en una moto, un policía varón, no hay árboles. Bueno, si esto se usa para evaluar la expresión oral, que era para lo que se estaba empleando, da una imagen bastante deprimente de lo que puede ser una ciudad. Y un anuncio que habíamos fotografiado en Buenos Aires, en República Argentina, en el que también nos llamaba la atención cómo desde el fútbol, aunque evidentemente no es el único deporte que promueve la violencia, un árbitro le decía: acordate de tu mamá y no de la mía, ¿no? Yo creo que no hace falta que explique el significado. Cuando se insulta a un árbitro, se le suele decir hijo de puta, ¿no? Él por eso te está diciendo acuérdate de tu madre, pero no de la mía, ¿no? A la mía déjala tranquila. Y era una oferta de Telefónica de las que desde mi punto de vista no se deberían permitir, puesto que reproducen formas de discriminación contra las mujeres y un estilo de masculinidad. Es un árbitro, no es una mujer árbitra, y por lo tanto
promueve y consolida esa violencia vinculada con la masculinidad. No me quería olvidar que tienen a su disposición la primera publicación que sacamos, Violencia de Género y Currículum, un programa para la mejora de las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos con un temario y múltiples actividades prácticas para el aula. En cada una de ellas se explica detenidamente cómo la podrían desarrollar, cómo la podrían evaluar, cómo el profesor o la profesora las podría adaptar, y fue el resultado de un programa también de la convocatoria Dafne, que hicimos conjuntamente Dinamarca, Alemania y España, y en el que la filosofía era trabajar de forma segregada solo con chicos, con la concepción de mayoritariamente son hombres o son adolescentes los que ejercen la violencia contra las mujeres, las que reproducen evidentemente el patriarcado opresor, y es una filosofía de trabajo de género creada en Alemania que, como digo, utilizamos en ese proyecto. Es un libro que se sigue utilizando. Posteriormente se sacó una edición de un programa posterior, pero que, como digo, lo pueden consultar cuando lo deseen en la web de la Ciencia de la Universidad de La Laguna. Un poco para que tengan idea de la amplitud que tuvo ese proyecto y del valor que se le debería otorgar. Trabajamos con un total... Yo no puedo ver completa la diapositiva, no sé por qué, pero bueno. Habíamos trabajado en este caso con Alemania, Dinamarca, España, Italia y México. Y como pueden ver, en cada caso aparece el número de centros educativos de cada país. Dinamarca fue el país en el que participaron más centros educativos y en total fueron 32. Como ven, el alumnado evaluado fue muy alto, con lo cual eso permitió una reorganización muy interesante del programa. Trabajábamos con una metodología que se llama investigación-acción, en la que se propone un programa, se desarrolla en la práctica con la cooperación y las aportaciones del profesorado, se evalúa y el propio profesorado, así como el alumnado, nos indica qué actividades se deben modificar, o bien porque no son productivas, o bien porque no están claramente formuladas, o bien porque no les gusta. En ese caso se realizan, como digo, procesos de revisión de los programas que los mejoran sustancialmente hasta que llega un momento en el que se considera que se puede difundir. En su momento, y bueno, a título indicativo no lo voy a comentar muy detenidamente, si ustedes quieren disponer del PowerPoint, yo no tengo ningún problema porque se les envíe y lo puedan usar de la forma que consideren oportuna. Pero hicimos una revisión de trabajo sobre masculinidad, sexismo y violencia, desde los primeros trabajos clásicos de Willis, Los chicos no lloran, el famoso libro de Askew y Ross, distintos programas desarrollados por Connell, uno de los autores fundamentales en el tema de la masculinidad, y con la terminación de un libro que nosotros titulamos Los chicos también lloran, coordinado por Carlos Lomas, y en el que se publicó parte de este proyecto que les estoy comentando. En cuanto al tema del bullying, que desafortunadamente vuelve a tener una gran actualidad, se consultaron los primeros programas originales
que, como saben, se desarrollaron en Estocolmo en 1986. Sobre bullying tenemos algunas publicaciones, pero por cuestiones incomprensibles para mí, por encargo de la Secretaría de Educación Pública de México y con la editorial Trillas, pero que no se han podido distribuir en España. Pero bueno, en cualquier caso, si alguien se interesa, podríamos ver la posibilidad de conseguirlo, ¿no? A mí me preocupa mucho el tema del bullying. Yo en este momento trabajo en el grado de maestra, me gusta a mí decir, porque son mayoría de educación infantil, y siempre alerto sobre la prevención del bullying, porque bueno, es un tema que hay que abordar desde la educación infantil. En cuanto a programas de violencia de género y de violencia sexista, en su momento analizábamos algunos de los programas que habíamos conocido en Canadá, un país en el que hicimos una estancia para aprender, evidentemente. El proyecto Ariane inicial que les comentaba con Amparo Tomé, del que fui coordinador en España en 1995, y algunos otros programas desarrollados en diferentes países del mundo. Hay unos datos breves que quiero comentar porque me parecen sumamente interesantes. En ese proyecto que comentaba antes, financiado por la Unión Europea, hicimos grupos de discusión con profesorado de los 4 países participantes en Europa. Un profesor y una profesora de cada país, y con lo que se llama interpretación de susurro. Es decir, por detrás de cada persona había un especialista o una especialista que le susurraba lo que estaba diciendo la otra persona, pero trabajábamos en las 4 lenguas: danés, español, alemán e italiano. Y algunos de los resultados mostraban datos sumamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, los hombres se muestran reticentes y poco interesados en la igualdad. Paradójicamente, eran los profesores los más duros con las críticas al modelo patriarcal de hombre. Es decir, que de alguna forma los hombres hemos vivido en una contradicción en cuanto a que somos críticos con nuestra propia condición patriarcal de hombres, pero luego no somos los más proclives, mayoritariamente hablando, a defender la coeducación o a involucrarnos en programas de igualdad en la educación. Por eso habíamos jugado, ¿no?, con 3 conceptos, que era la protomasculinidad, es decir, un estado previo. Si hiciéramos una investigación de género más profunda, que no es el caso hoy, la protomasculinidad correspondería con un estadio de la humanidad en la que las diferencias genitales no se utilizaban para clasificar a las personas y por tanto no existía ni el concepto de feminidad ni el concepto de masculinidad. Cuando hablamos de masculinidad hegemónica, hablamos de un modelo de masculinidad vinculado, como decía, con la violencia, vinculado con el poder, vinculado con la toma de decisiones sobre las mujeres, pero también sobre otros colectivos de hombres. Y cuando hablamos de posmasculinidad, planteamos la posibilidad de construir un nuevo modelo de persona. A mí no me gusta hablar de nuevas masculinidades porque creo que se pueden volver a cometer los errores históricos. El concepto de posmasculinidad significaría superar todos los estereotipos vinculados con la violencia y vinculados al hecho de ser un hombre. En cuanto al tema de la violencia que se producía en las escuelas, también me parece interesante comentarles brevemente que la preocupación por lo que en aquel momento se describía como violencia verbal menor, oculta, expresaba el miedo
a que lo que ya es parte del clima general de los centros educativos termine cristalizando en problemas de violencia física grave y manifiesta en algunos centros educativos y en algunos sectores. Fíjense que estamos hablando de un proyecto que terminó en 2005 y desafortunadamente lo que decía en aquel momento el profesorado era una premonición de lo que de hecho está ocurriendo. Desafortunadamente, la violencia en los centros educativos se ha incrementado de forma absolutamente preocupante y por eso creo que la labor que ustedes están desarrollando es sumamente importante como mediadoras y mediadores en un tema como este, ¿no? El otro tema que abordábamos era el de las, ahora llamamos migraciones, el de la población inmigrante. En aquel momento la presencia de personas de diferentes culturas no es todavía un problema, decían, no parece que tengan soluciones y asumen como estratégica la cuestión de cómo ser capaces de entenderse desde culturas diferentes y posiciones desiguales. Pero, por ejemplo, a mí me consta, porque seguimos en contacto, que en este momento un país como Dinamarca está tomando medidas muy duras contra los colectivos inmigrantes. Es cierto que es una cultura que se siente amenazada porque tiene una población que no es excesivamente amplia. Los procedimientos de integración en el caso de Dinamarca son muy rápidos. Lo primero es aprender danés, pero no están concediendo todos los permisos que se debería. Este es otro tema que evidentemente podemos debatir cuando termine mi exposición. Por eso esta canción que les voy a poner me parecía muy oportuna, espero que se oiga, que no fallemos. Se llama el Emetec, es el extranjero, es un término que en francés tiene un significado despectivo, originalmente cantada por Moustaki y adaptada por Alpha Blondy. Es una de las canciones que, por ejemplo, podríamos usar como un recurso didáctico para analizar el contenido, pues en una clase de francés, evidentemente, pero habla de cómo, en definitiva, al emigrante lo que le queda es el uso de los sentidos cuando está fuera de un lugar o cuando está fuera de la inclusión. Pues no se oye, lo siento. La vinculación entre género y poder encontró o hemos tenido explicaciones muy interesantes de investigaciones que se han hecho en lo que se llaman hombres de Oxbridge. Saben, es como el Brexit. Los británicos son muy dados a la unión de dos fragmentos de palabras para hacer referencia a un modelo de educación patriarcal y sexista en las universidades británicas, que supuestamente son las que tienen más prestigio, como las de Oxford y Cambridge, haciendo énfasis en la heterosexualidad que se volvió vital para la formación. La psiquiatra Miller, austríaca, explica que la violencia de los hombres en la guerra es el resultado de la educación y no es más que un método de entrenamiento sistemático que utiliza ejemplos para mostrarles cómo destruir a los demás, y desde la visión de la sociología, Newton establece un vínculo entre la prisión y las masculinidades. Quiero también que sepan que en esta trayectoria, afortunadamente prolongada de trabajo, hemos tenido la oportunidad, y esto ha sido más reciente, de desarrollar un programa de prevención de violencia de género y de cambio de ese concepto de masculinidad patriarcal en la cárcel de Tenerife 2, una cárcel, como saben, masculina, un programa que se desarrolló con un éxito notorio, incluso en el que nos permitieron grabar
evidentemente con permiso del Ministerio del Interior, sesiones de trabajo y del que si quieren luego podemos comentar algo en caso de que les interesara o ya podrán conseguir bibliografía. Hay dos conceptos que creo que tenemos que incorporar en el trabajo cuando nos estamos vinculando con los centros educativos, no para que les enseñemos estos conceptos, sino para que los incorporemos en nuestra propia formación o en nuestra propia forma de ver el mundo, ¿no? Los he puesto en inglés porque han sido sacados de un diccionario terminológico que se emplea en la Unión Europea. Disculpen que lo ponga en inglés. Y el concepto de gender blind es como la ceguera al género, ¿no? No tener presente qué representa la perspectiva de género cuando estamos trabajando o cuando estamos diseñando materiales curriculares. Y se reconoce como una forma esencial para que se incluya en los proyectos y en las políticas, porque una no perspectiva de género, podríamos traducir, asume que la desigualdad no importa. Les puedo poner un ejemplo del que probablemente algunas y algunos de ustedes conozcan, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no se habla más en las antologías de literatura en nuestro país de Juana Inés de la Cruz? Juana Inés de la Cruz, como saben, es una escritora del siglo XVII que nace en el Virreinato de México. Está considerada la literata más importante de toda la historia de la literatura en castellano o en español, como prefieran, pero sin embargo raramente se la menciona más allá del poema Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, probablemente les suene, y sin embargo no se habla de ella. O por poner otro ejemplo, antes les comentaba a las compañeras del grupo Creativa que acabo de terminar un libro sobre la historia de la educación que me ha encantado escribir. Y por ejemplo, he descubierto que la primera mujer doctora consiguió ese grado en España, en el siglo XVIII. La RAE se crea en 1713 en España y la primera mujer doctora de toda Europa estudia en la Universidad de Alcalá de Henares. Es invitada a ser una componente de la RAE. Siempre se ha dicho que ha sido de forma más tardía, incluso la Academia Francesa ha presumido siempre de haber incluido a Marguerite Yourcenar como la primera mujer de una academia de la lengua, pero sin embargo en nuestro país hay una tradición anterior a la Academia Francesa que es prácticamente desconocida. Como eso, les podría poner el ejemplo de Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y su tercer matrimonio con Isabel de Valois, una mujer que de hecho debió haber sido la heredera de la corona y no Felipe III, que es fruto del cuarto matrimonio de Felipe II. Isabel Clara Eugenia fue gobernadora de los Países Bajos, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba flamenco, sabía latín, pero sin embargo la historia que nos han contado siempre ha invisibilizado a las mujeres o ha invisibilizado eventos sumamente relevantes de la historia de nuestra cultura, de nuestra literatura, etc. La sensibilidad de género, para concluir, representaría de nuevo dar luz a las diferencias de género en las prácticas educativas, dar luz a las desigualdades y poder incorporarlas en las estrategias y en las acciones educativas de diferente índole que llevemos a cabo, que llevemos a la práctica. Simplemente por poner algún ejemplo que ya me comentaban al principio que podía explicar
si quería algo más de mi currículum, pueden ver en qué países de Europa hemos trabajado o bien con proyectos de investigación, o bien con cursos de formación. Aquí me falta señalar, me faltó la estrellita de Grecia. Pero bueno, ha sido siempre un trabajo sumamente enriquecedor e interesante. Nunca pensábamos cuando empezamos a trabajar que el trabajo podría resultar interesante para otros países, ¿no? Hay un comentario que tiene que ver con el concepto de masculinidad hegemónico que decía, y aquí me tienen que disculpar de nuevo porque está en inglés, ha sido publicado en una revista del Reino Unido y no me permiten la traducción, pero bueno, yo lo haré, encantado. Tiene que ver también con una anécdota de mi vida personal, de mi biografía, ¿no? Mi madre, que desafortunadamente no pudo estudiar como muchas de nuestras madres, probablemente, sabía leer y escribir, pero no pudo terminar los estudios. Siempre me decía que, ¿tú de qué hablas para que te paguen? ¿No? Porque mi madre no entendía que me pudieran pagar por una conferencia. Sobre todo porque comparaba lo que yo podía cobrar con lo que ella recibía como una mujer jubilada que había trabajado sirviendo en una casa precisamente en Gibraltar, ¿no? Y se me ocurrió, en uno de los cursos de verano que organicé en la Universidad de La Laguna, que se llamaba precisamente Masculinidades e Igualdad, que mi madre diera una conferencia. La conferencia de clausura se llamaba Lo que mi madre piensa de los hombres. Yo creo que nadie pensó que era mi madre, sino que, bueno, era un título de los que me gusta en mi poder, que intento ser creativo, ¿no? Y lo que hice realmente con mi madre fue lo que llaman en América Latina un conversatorio, es decir, habíamos preparado una entrevista en la que yo le dije que por favor respetara lo que yo le preguntara y no se saliera del guión, aunque mi madre cuando empezó me dijo, este niño me ha dicho que hay cosas de las que no puedo hablar, pero yo voy a decir a mí lo que me dé la gana, ¿no? Y yo una de las cosas que le preguntaba es si ella era heterosexual. Y mi madre decía que no. Entonces, recordando un poco la obra de el género como conflicto, de Judith Butler, una obra que probablemente conozcan algunas y algunos de ustedes, mi madre decía que no. Y yo le decía, pero mamá, heterosexual quiere decir que te gustan los hombres. Y ella decía, pero es que a mí no me gustan los hombres, a mí solamente me gustó tu padre. Por eso yo no soy esa palabra tan rara que tú usas. Tiene que ver con el uso de los términos que empleamos cotidianamente para clasificar y que de alguna forma también sirven para excluir. Cuando te clasifican en un grupo, te excluyen de otros grupos. Por tanto, es otro de los temas vinculados con la masculinidad y con la violencia que deberíamos revisar. Mis experiencias interesantes también han sido, por fortuna, en América. He tenido la oportunidad, como les he dicho, de trabajar en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Cuba, en Puerto Rico, en Colombia, en Argentina, Chile, etc. Y, como les comentaba también, vamos a iniciar, ya he estado hace 4 años, pero vamos a iniciar un trabajo de cooperación profundo con la Universidad de Teherán y estamos en preparación de otro acuerdo con la Universidad de Isfahan. En Irán hay un movimiento feminista importante y bueno, nos parece interesante cambiar el rumbo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, si me dicen que abrevie o que puedo seguir. Fernando, soy Charo. Como a ti te apetezca, de tiempo vamos bien. Vale, gracias. Quiero poner una canción porque como siempre que se habla de las masculinidades también se habla de la música
y en concreto hay toda una polémica con la representante que se ha seleccionado para ir al Festival de Eurovisión de este año. Yo no entro tanto en la polémica por el voto, sino por el contenido de la letra, en el que desafortunadamente la cantante dice que ella puede con cualquier daddy. Un daddy en inglés es un, bueno, traducido papito o papi, pero un daddy en la terminología sexual es un hombre con poder económico como para poder disfrutar de una mujer o de un hombre sexualmente a cambio de regalos o a cambio de dinero. Por tanto, bueno, a mí me parece extremadamente fuera de lugar que la representación de la música, que es también la cultura de nuestro país, igual que defiendo la copla, evidentemente, pueda ir a un festival europeo usando una terminología tan sexista y tan vinculada con ese modelo que hablamos de masculinidad patriarcal y opresora, ¿no? Como que un daddy. O sea, búscate un novio o una novia o plantéalo como tú quieras, pero a mí personalmente, lo podemos discutir también después, ¿no? Me parece inadmisible. Tiene que ver con los límites de la libertad, evidentemente, pero ya veremos cómo, ¿no? Sí que les quería poner una canción clásica con la que también se podría trabajar perfectamente en el aula y en la que la cantante Lila Downs, no sé si la conocerán, mexicana, que es una mujer del sur del país, de Oaxaca, canta un clásico, una ranchera clásica, que como digo se podría... De acuerdo. Disculpa. No, no. Aquí les mencionaba cómo la invisibilidad de las mujeres o el hecho de que las mujeres aparezcan en un segundo plano es una forma de ejercicio absolutamente ilegítima de esa masculinidad patriarcal. En el caso de las antologías que he leído de literatura española, han sido antologías escritas por hombres y uno de los poemas que a mí más me ha impactado de Juana Inés de la Cruz ha sido, he seleccionado solamente una frase, ¿no? Romance con que en sentidos afectos prelude el dolor de una ausencia. 1690. Fíjense que estamos hablando de una escritora, tiene esa frase que a mí me encanta, que se podría también interpretar de muchas formas y que podríamos debatir, ¿no? Dulce, idolatrado, dueño. Evidentemente busqué el significado que tenía esas palabras en el siglo XVII y no el que tiene en la actualidad. Juana Inés de la Cruz está reconocida como el florecimiento, la última flor, y no lo digo en sentido sexista, del siglo de oro de la literatura española, pero sin embargo en pocas antologías aparece como mucho un poema de ella, pero nunca uno más. Un dato también curioso que creo que deberían conocer porque utilizamos a veces, como digo, una terminología inadecuada, es que tanto la palabra homosexual como la palabra heterosexual, igual que monosexual, aquí tienen un fragmento de la carta original en el que por vez primera el escritor austrohúngaro Karoline Maria Kersbeny en 1868 es el primero que escribe esas palabras y que se las envía a un médico, a Karl Heinrich, que está luchando contra la homofobia. Y lo mismo que el concepto de transgénero, que ha sido acuñado en 1977. Es una curiosidad, bueno, pero que les puede gustar. Me temo que con este vídeo nos va a pasar lo mismo. No se oye, ¿no?
Lo siento, Fernando, no se escucha. Pues quería concluir con ese vídeo, pero nada, si les parece, llegamos hasta aquí y ¿te parece que abramos preguntas, debates, sí, por comentarios? supuesto, por supuesto. Si queréis, voy empezando yo y así rompo un poco el hielo. Bueno, disculpadme que no pueda poner la cámara. Hay algún problema técnico que me ha impedido el poder abrir la cámara. Fernando, varias compañeras me han comentado que les interesa mucho el tema del bullying. Y yo quería también preguntar, partiendo un poco de este tema, en el ámbito escolar, ¿qué relación crees que puede haber entre, como forma de exclusión y como expresión de violencia, evidentemente, entre el bullying, la violencia machista, la homofobia, la xenofobia? ¿Qué relación hay entre estas formas de exclusión que acaban en violencia y cómo se podría, desde el trabajo que las compañeras y compañeros hacen en los centros educativos, plantear alguna forma de trabajo? Sí. Yo creo que hay una vinculación entre el hecho de vivir en una sociedad patriarcal en la que el ejercicio, como decíamos, de la violencia está legitimado, por más que tengamos, afortunadamente, ¿no?, leyes y normativas contrarias al ejercicio de la violencia. El bullying se fundamenta en el hecho de la consideración de que una persona es superior a otra o en no aceptar el tema de la diversidad. A mí me desagradan mucho las teorías de los perfiles porque, por ejemplo, en algunos de los proyectos de masculinidades en Europa que yo les comentaba, el bullying se producía porque un chico tenía notas brillantes. Entonces, eso era ser como una niña. Hay una época en la que con los programas de apoyo a las niñas y a las adolescentes obtienen mejores calificaciones que los niños, ¿no? Por tanto, si un niño obtenía sobresalientes en determinadas materias, daba igual cuál, eso era motivo suficiente para que sufriera bullying. Bullying, ¿qué significa? Desprecio, aislamiento, insultos y, como muy bien saben, desafortunadamente ahora se usa el bullying también a través de las redes. Y lo grave es que algunos niños y niñas hayan terminado suicidándose justamente por las depresiones que genera el bullying, ¿no? Yo creo que tendríamos que combatir los estereotipos de género, evidentemente, y promover la idea de ser como tú quieres ser. Hay ocasiones en que también se comenta, es que, claro, es una persona poco sociable. Bueno, pero ¿quién ha dicho que yo tenga que ser sociable? Yo puedo elegir, yo tengo la libertad de elegir con quién me quiero relacionar y con quién no me quiero relacionar. Pensemos que, por ejemplo, existe la consideración de las niñas y niños con discapacidad son más vulnerables, pero yo creo que el concepto de vulnerabilidad existe en la persona que ejerce la agresión o que ejerce la violencia. Eso no las convierte en personas más vulnerables. Y hablo también desde el conocimiento de la práctica, porque en ese tema he trabajado durante años en México y bueno, realmente es muy doloroso, ¿no? Tener que plantearte la necesidad de programas de prevención de violencia contra población con discapacidad, ¿no? Tienen un problema que les puede excluir, al que se añade un segundo problema que no es tan fácil de combatir.
creo que ese concepto de masculinidad patriarcal que se sigue difundiendo incluye el derecho a no aceptarte, ¿no? Es lo que en Estados Unidos se llama hoy el discurso de nosotros y ellos. O sea, nosotros somos los que tenemos el derecho a decidir y los otros no tienen el derecho a decidir. Es lo que en Estados Unidos se llaman formas de neofascismo o formas de neonazismo. Y desafortunadamente hay niños y niñas, menos niñas, que están siendo educados en ese modelo de yo puedo decidir sobre el otro o sobre la otra. Aquí hay un concepto clave en la teoría de género que es el concepto de poder. El poder no es tener dinero, el poder no es tener un cargo político, el poder es decidir sobre la vida de los demás, decidir sobre cómo tienes que ser tú desde mi punto de vista, cómo no tienes que ser tú desde mi punto de vista. Ese es en esencia el elemento que produce el bullying. Por lo tanto, luchar contra el bullying supone luchar por las desigualdades que decíamos antes, ¿no? Si no tenemos la sensibilidad de género como para promover una ruptura de los estereotipos, tú no puedes ser un hombre tierno, porque entonces vas a sufrir bullying. Tú no puedes ser una niña que te comportes supuestamente según un modelo masculino, porque también vas a sufrir bullying. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? No sé si respondí suficientemente a tu pregunta. Sí, totalmente. Conforme ibas hablando, estaba pensando que da la sensación de que esos procesos de exclusión, donde tú puedes excluir al otro o a la otra por la razón que sea, el sexo, pero también puede ser las diferentes opciones sexuales, la etnia, lo que quiera que sea, podemos estar en los polos oprimido y opresor en diferentes momentos según con quién estemos, pero que la metodología esa de la exclusión es la misma, ¿no? Y me daba la sensación de que igual se fundamenta en el no reconocimiento de la otra persona, como sujeto, ¿no? En el no reconocimiento de los derechos humanos como universales, ¿no? Y la verdad es que me da también mucho miedo pensar que estas cuestiones que son fundamentales, creo, en la formación de cualquier menor, no son prioritarias en la educación. No son una... el bullying es un gran problema, el sexismo a veces también se plantea, incluso es muy común que entre personal técnico que trabaja en el ámbito de la igualdad, incluso se plantee que las nuevas generaciones son más excluyentes que lo que éramos nosotras y nosotros cuando éramos menores de edad. Sin embargo, no está presente la solución. Se siguen manteniendo las cosas tal cual están. Y a mí la verdad es que eso me da mucho miedo por sus consecuencias, pero también porque crea un poco la idea de que las cosas son así, como que no se puede hacer nada. Sí, parece que hay una naturalización de la violencia, ¿no? Efectivamente, sí. Yo antes no mencioné, pero hay ejemplos muy duros de cómo, por ejemplo, en el caso del ejército británico, que son los que más se han difundido, para ridiculizar a un nuevo integrante, se le obliga a que se ponga ropas de mujer y se le maltrata físicamente, ¿no? Por tanto, seguimos inferiorizando lo femenino sobre lo masculino y en ese sentido a mí me viene a la mente de nuevo la definición de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, a la que admiro, la conozco personalmente por fortuna también, cuando define el patriarcado y dice, es un orden social en el que los hombres siempre ocupan el lugar de privilegio frente a otros hombres y también frente a las mujeres. La autora, la antropóloga, dice, es cierto que también hay luchas de poder entre mujeres, pero siempre en un nivel de inferioridad con respecto al modelo de lucha entre hombres. ¿Qué significa esa masculinidad hegemónica? Que todo lo que no sea como yo es
excluyente. Y por eso, por ejemplo, a mí también me preocupa mucho en relación con lo que tú planteabas, ¿no? El tema del transgénero, por ejemplo, en educación infantil, muy polémico, al que no se le está dando ninguna relevancia. Es más, hay toda una historia de debate teórico que yo creo que no es productiva en cuanto a la negación del valor del concepto de identidad de género. Yo he trabajado en el Reino Unido, bueno, en Irlanda y en Gran Bretaña con el tema del transgénero, porque querían aprobar una ley en defensa de las personas transgénero y realmente me asombraba el debate, ¿no? Es decir, la negación de lo que yo considero un derecho humano, no ya un derecho sexual, sino un derecho humano, que no se esté abordando y que tú te encuentres en educación infantil con un problema como ese y no sepas cómo abordarlo, o que simplemente la indiferencia, ¿no? Como hacíamos hace muchos años con la educación sexual. El silencio era la respuesta ante temas tan graves en educación como el bullying, como el acoso y como las distintas formas de violencia. Y desafortunadamente se ha producido en el país un retroceso grave en cuanto a la eliminación de asignaturas de coeducación, de educación sexual, de programas de igualdad, pero eso ha sido común en todo el país y ha sido común en todas las universidades. Desconozco por qué ese deterioro, porque los logros son logros, pero hay que reforzarlos. Y evidentemente hemos retrocedido de una forma bastante alarmante, ¿no? Gracias, Fernando. Una compañera nos estaba preguntando también que quería profundizar un poco en el concepto de poder en el patriarcado. Y ella plantea que a su juicio la familia es un poco el agente social prioritario en la socialización, en estas relaciones de poder entre hombres y mujeres. ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí, que hay un modelo, como señalábamos antes, de heterosociabilidad, que es un modelo que también asumen las relaciones que no son heterosexuales y que reproducen ese concepto de poder que está en el seno de la familia, ¿no? Yo me acordaba, por si les puede servir de ayuda, de la definición de Connell, cuando habla del sistema sexo-género y explica que hay tres conceptos claves que son trabajo, poder y catequesis. Cuando habla de trabajo se refiere a todas las ocupaciones, tanto las que se producen dentro del hogar como las que se producen fuera del hogar, quién las hace, por qué las hace y quién ha decidido que las hagan esas personas. Claro. Aquí entra directamente el concepto de poder que se reproduce en la familia, en el sentido de quién toma las decisiones. Claro, las decisiones son compartidas o hay presente ese concepto de masculinidad hegemónica por el que las decisiones son tomadas por el hombre y no por la mujer, o por alguna persona que ejercita siempre de forma excluyente esa posibilidad de tomar decisiones, ¿no? En la violencia, evidentemente, hay alguien que decide por el otro o por la otra lo que tiene que hacer o cómo se tiene que comportar, ¿no? Y creo que la familia debería ser el primer lugar donde se combatiera ese concepto de poder, porque también creo que ha habido una dejación de la función educativa que tradicionalmente tenía la familia, ¿no? Por motivos que yo desconozco, porque no he profundizado realmente en ese ámbito. En mi generación, por ejemplo, se nos daba mucha más educación
en el seno de la familia de la que se da en la actualidad en la mayoría de ellas, ¿no? Y yo creo que esa sí que es una clave importante para que cuando nuestros niños y niñas vayan a las escuelas o vayan a los centros de secundaria ya tengan una conciencia crítica sobre este concepto de poder que estábamos comentando, ¿no? Porque es tan sutil a veces que no somos conscientes. Es como el ejemplo que yo les ponía de la clasificación de las palabras, ¿no? O sea, yo soy heterosexual, soy blanco y por lo tanto no acepto la diversidad. Aquí también siempre conecto con el tema de la educación inclusiva, ¿no? ¿Quién incluye a quién? ¿Quién ha decidido que yo quiera ser incluido o incluida en un grupo o que no quiera ser incluida en ese grupo, ¿no? También se trata de un tema de poder. Creo que no es fácil, pero que desde luego las familias deberían tomar un papel más activo en ese sentido de combatir estereotipos, porque están vinculados con el poder, y actuar desde los primeros años. Creo que cuanto más temprana sea la intervención, mejores resultados obtendremos. Yo estaba recordando, porque me parecía muy, muy ilustrativo, ¿no? El ejemplo de, estableciendo un cierto paralelismo. ¿Qué ocurre si una persona migrante no aprende desde edades tempranas la lengua del país al que llega? Simplemente que cuando se integra en la escuela fracasa. Nosotros también hemos hecho, nosotros quiero decir yo, ¿no? Yo, bueno, unas compañeras trabajando conmigo, en escuelas de Melilla hemos hecho un programa de bilingüismo en escuelas de infantil con la población amazigh. ¿Por qué? Porque llegaban a la escuela y no sabían hablar español. Claro, ya esto era condenar a esa población al fracaso. Por tanto, esa intervención temprana que promovía que aprendieran español permitía una inclusión, en el mejor sentido de la palabra, en el sistema educativo y la evitación de fracasos. Creo que ese ejemplo es muy ilustrativo para compararlo con lo que planteaba la compañera, ¿no? Si desde las primeras edades estamos incorporando la ruptura del poder, tú no puedes decidir sobre el otro sin el consentimiento del otro o sin el acuerdo del otro o de la otra, probablemente educaríamos en un concepto contrario a este poder opresivo y a este poder destructivo que es el que frecuentemente estamos conociendo. Gracias, Fernando. A mí se me ocurren otras preguntas que hacerte. No sé cómo estás tú de cansado. Yo disponible todavía. Vale, cuando ya estés cansado me lo vas diciendo. A mí hay varias cosas que me interesan un montón de lo que has comentado. Por una parte, quería plantearte que las compañeras y compañeros, conforme hemos participado en la primera sesión de formación, bueno, la situación un poco es que es personal técnico del Instituto Andaluz de la Mujer, que tienen la posibilidad, no todo el mundo, pero muchas de las compañeras y compañeros tienen la posibilidad de entrar en los centros educativos, a veces de manera puntual, en algunos de los casos también de manera más permanente, con lo cual eso le permite un trabajo más a medio y largo plazo, a veces con la complicidad del profesorado y la disponibilidad del profesorado, otras veces no tanto. De todas formas, son espacios muy valorados desde la institución, desde el Instituto Andaluz de la Mujer, que se quieren seguir manteniendo y en lo posible poder extenderlos y potenciarlos. ¿Cuáles pueden ser las estrategias a tu juicio y sobre todo partiendo de los proyectos en los que has participado para poder coaligarse con el profesorado, para poder
acceder a las chicas y chicos, ya no tanto a que estén en la clase, sino a que estén disponibles a trabajar, a pensarse, a hacer una lectura crítica de quiénes son, porque a veces lo que las compañeras y compañeros trasladaban es que es difícil acceder fundamentalmente a los chicos, también a muchas chicas, y que incluso podía haber una contradicción entre el discurso de las compañeras y el discurso del profesorado una vez que terminara la actividad. Entonces, un poco si nos podías dar algunas herramientas, alguna estrategia, algunos trucos, alguna posibilidad de afrontar todo esto. Sí. Mira, en nuestra experiencia, yo siempre recuerdo que las primeras conferencias de educación sexual las hacíamos con 3 personas. Cuando nosotros empezamos hace más de 30 años, yo creo que con educación sexual hace 35, y las dábamos. ¿Por qué? Porque esas 3 comentaban a otras, oye, pues fíjate que nos contaron una cosa que yo no sabía. Eso promovía que la segunda vez que convocábamos la reunión vinieran 10 personas y no 3. Yo creo que la estrategia en los centros educativos es hacer, si tenemos una intervención puntual, una sesión lo más provocativa posible, en el buen sentido del término, de forma que desencadene comentarios de ese alumnado o de ese profesorado con compañeros y compañeras del centro. No esperar, porque eso no va a ocurrir probablemente de entrada, que un centro completo decida colaborar en un programa. Eso no nos ha ocurrido jamás, jamás. Lo que sí nos ha ocurrido es que, trabajando con un grupo que encuentra una metodología diferente y divertida, que encuentra que estamos abordando temas de los que no se debate nunca, comentan a otros grupos de clase ¿qué están haciendo? Y los otros grupos de clase son los que demandan el incremento de esa asesoría, sea externa o sea promovida por la propia profesora o el profesor, ¿no? Por eso, en el ejemplo que yo les ponía antes, en el caso de Dinamarca o incluso en Alemania, claro, protestaban porque también querían participar en el proyecto, lo cual en este caso no era posible, ¿no? Porque teníamos un número limitado de presupuesto y eso era lo que permitía que la gente pudiera trabajar. Pero en el caso de las escuelas y de los institutos en los que hemos trabajado en Andalucía, la estrategia siempre ha sido la misma. Es decir, tú das un día una charla interesante y seguro que te van a volver a llamar. La cuestión es buscar actividades que, como digo, que sean provocativas. En algunos casos también yo recomiendo el uso de la segregación pedagógica, no de forma permanente, evidentemente, es otro de los temas polémicos, pero una colega, Annemet Cruz, de la Universidad de Aarhus, que es pedagoga, empezó a utilizar la segregación pedagógica y comprobar que la presencia de los niños inhibía la actividad de las niñas, en el caso de la educación psicomotriz. De forma que si no había niños presentes, el desarrollo psicomotriz era superior. Eso me dio idea para usar la segregación, por ejemplo, en temas de violencia. Si fundamentalmente, lo podemos afinar, los chicos son los agresores y las chicas son las que sufren las agresiones, juntos no van a discutir del tema. Podemos hacer un día una actividad en la que trabajemos por separado con los chicos y con las chicas. Y al terminar la sesión, que pueden ser de 1 hora, reunirlos y confrontar las perspectivas que tiene cada grupo, por ejemplo, sobre cómo definen la violencia, sobre cómo creen, si creen o no que están ejerciendo la violencia, que la están recibiendo. En los materiales que yo les he recomendado tienen infinidad de cuestionarios breves que se pueden usar a modo de sondeo, se responden en 5 minutos y partir de situaciones que está viviendo el alumnado o el profesorado que tiene algún problema concreto en ese momento, ¿no? Yo creo que esa es la forma
de entrar en un centro. A mí siempre me preguntan en el ámbito universitario, no entendemos cómo usted consigue que colabore tanta gente. Y siempre les digo lo mismo. Digo, es que, a ver, si tú trabajas con un grupo y al grupo le gusta lo que tú estás haciendo y ese grupo se lo comenta a otro grupo, se van ampliando, ¿no? Nosotros nunca hemos tenido problemas con el número de personas participantes. Al revés, se nos ha excedido. ¿Qué hemos tenido que hacer? Aunque ya esto es una cuestión más técnica, pero que garantiza la calidad de los programas. Evaluar solamente al profesorado cuya participación ha sido mayor y evaluar al alumnado cuya participación ha sido mayor para asegurar que los efectos de cambio del programa son efectivos, ¿sí? Pero yo lo que diría, si tienes que ir un día a un centro y hablar una hora, provoca, en el mejor sentido del término, provoca. Y seguro que te vuelven a llamar, porque eso tiene un efecto multiplicador. Si consigues que una maestra o un maestro y un grupo completo colabore contigo, maravilloso, porque seguro que con el paso del tiempo vas a conseguir que más grupos se quieran unir al proyecto o a las actividades que estés desarrollando. Esa ha sido mi experiencia siempre, ¿no? Y bueno, en ese camino estamos en este momento, ¿no? Seguimos en ese camino. Quiero decir que, por ejemplo, ahora que estamos trabajando, como les comentaba, con personas mayores, pues también es cierto que en algunas actividades participa muy pocas personas mayores, no quieren venir. Pero en otras hemos conseguido cada día una mayor participación, ¿no? A veces puede ser muy interesante, no sé, la proyección de una película que promueva ese debate sobre una forma nueva de romper contra la violencia o de romper contra el poder, una canción simplemente y un debate sobre la canción. Pero insisto, nunca nos debe desanimar la poca participación, porque ese es el inicio. Y seguro que podemos conseguir que se vaya ampliando el número de alumnado, de profesorado, de unidades, de centros que se quieren incorporar a una intervención de este tipo, que está vinculada evidentemente con la actividad que promueve el Instituto Andaluz de la Mujer, ¿no? Fernando, muchas gracias. Bueno, yo como pensar es gratis, sobre todo pensar en grande es gratis. Yo estaba soñando con la posibilidad de poder hacer una investigación y una intervención en algunos centros andaluces y además por supuesto con tu colaboración. Ya aquí te comprometo así de entrada. Yo no decido, pero bueno, puede ser una propuesta de esta formación y además en colaboración con los centros educativos desde el Instituto Andaluz de la Mujer, pero con aquel profesorado y en aquellos lugares sobre todo donde ya hay una tradición consolidada de trabajo con gente joven. Me parece que podría ser muy interesante. Y además desde esta perspectiva que tú has planteado, que es más holística, ¿no? Que tiene en cuenta pues, todas las formas de exclusión y además ese engranaje tan interesante entre lo que es por una parte heterosocializarte para ser competente en tu grupo y por otra parte esa metodología de la exclusión con los otros o las otras, sean quienes sean. Quizás esa sea una de las grandes dificultades que tenemos como sociedad y a lo mejor por pensar en grande podríamos intentar intervenir y estudiar, investigar sobre ella. Conmigo puedes contar, ¿eh? Yo, como decimos aquí, me apunto a... ¿No te ha resultado violento, no, Fernando? No, en absoluto. Disculpa. Bueno, Yo, mira, dime. yo he de confesarles que cuando aprobé la cátedra, dije, tengo que aflojar el ritmo, ¿no?
porque realmente mi trayectoria profesional ha sido siempre de una gran actividad, ¿no? Pero luego me siento muy feliz porque digo, a ver, la vinculación que debe tener la universidad con los problemas sociales es para mí clave. Para mí no tiene sentido que la universidad no se convierta en un elemento de transformación, de mejora, de promover la coeducación, de promover la igualdad, de promover los derechos humanos. Y para mí no ha sido fácil. Yo he sufrido ahora se me fue la palabra. Sí, acoso laboral, ¿no? Por envidias. Es decir, cuando tú triunfas, entre comillas, porque yo no le llamo a eso triunfar, ¿no? También he tenido que aguantar y que sufrir acoso dentro de mi trabajo, pero eso es lo que me ha permitido llegar hasta este momento. Por lo tanto, pues claro que me tienes a tu disposición y a disposición del profesorado que me pueda necesitar en Andalucía, ¿no? Mis experiencias hasta ahora, como yo les comentaba, han sido para mí siempre, siempre sumamente enriquecedoras. Yo recuerdo mi primera estancia, por ejemplo, en Cuba, trabajando con la Asociación de Mujeres Cubanas durante un mes completo, en la época en la que solo se comían frijoles y arroz blanco porque no había otra cosa, ¿no? Y ensalada de tomate, porque el tomate llegaba de República Dominicana. Y para mí ha sido una de las experiencias más espléndidas de toda mi vida, ¿no? O trabajar en Colombia por todo el país, trabajar, fíjate, incluso con mujeres exguerrilleras con las que he tenido formación, trabajar con mujeres que han sufrido violencia de género en Argentina. Para mí son retos y yo digo que el día que no sienta que es un reto, ese día probablemente me tendré que jubilar, ¿no? Bueno, me quedan 3 años, a los 70 es obligatoria la jubilación, ¿no? Pero yo espero que todavía pueda hacer alguna tarea más antes de llegar a ese momento. Así que sí que puedes contar conmigo porque seguro que me encantaría, ¿no? Yo, como comentaba antes, hice para el Instituto Andaluz de la Mujer, hace 25 años se publicó una investigación cualitativa sobre cómo se estaba desarrollando la educación sexual en Andalucía. Tuvimos la oportunidad de visitar un centro educativo por cada provincia y luego se publicó un libro que fue el inicio de mi colaboración con el instituto, ¿no? Y como te decía, pues sí, a mí me parece que podríamos planificar un trabajo interesante porque desafortunadamente vuelve a ser necesario, ¿no? O sea, a mí me asombra que, por ejemplo, artículos que yo tengo escritos de hace 25 años, los leas y parece que los acabo de escribir, ¿no? Desafortunadamente, porque en las últimas décadas, como yo comentaba, se ha producido un retroceso en contra de la defensa de la igualdad, ¿no? En contra de la coeducación. Y bueno, en lo que yo pueda ser útil y pueda cooperar, sabes que pueden contar conmigo, claro. Muchísimas gracias, Fernando, por tu generosidad, tanto en la ponencia como al ofrecer tu disponibilidad. Quería daros las gracias a todo el mundo. Habéis estado una media de 70 personas durante toda la ponencia, aunque habéis estado muy, muy calladitas y calladitos. Y me ha encantado serviros de vehículo para poder hacer las preguntas y los comentarios. Nada, muchísimas gracias. Y disculpad todo el mundo por las dificultades técnicas que hemos tenido al principio. Y muchas gracias, Fernando. Nos vemos el día 8, si te parece. Muchas gracias a ustedes y para mí ha sido un placer. Me hubiera gustado hablar más con las compañeras y compañeros, pero bueno, seguro que nos vamos a encontrar en Andalucía en algún momento. Seguro. Entonces nos conoceremos en persona. Seguro. Muchísimas gracias a todas ustedes y a todos. Y cuídense mucho, ¿sí? Gracias, igualmente. Hasta pronto.